Bienvenidos a Postales del Mundo. Somos Pablo Camberos y Aurora Servín. En esta ocasión viajaremos por la antigua Roma. Un electrizante rayo nos llevará a Estados Unidos. Volaremos en un globo aerostático con destino a Sudáfrica. Y un elegante y cómodo tren nos transportará al México de los 70. Quédate con nosotros. Los últimos años del reinado de Nerón fueron complicados. Sus extravagancias personales, sus derroches y sus actos de violencia no solo habían escandalizado a muchos romanos, sobre todo de las clases altas, sino que habían repercutido negativamente en el gobierno del imperio. Sus viajes por Grecia y la escasa atención que prestó a la situación en las fronteras del imperio pusieron en peligro a la Pax Romana, mientras la hacienda pública se acercaba a la bancarrota. Necesitado de dinero, Nerón desencadenó una persecución contra los senadores ricos con el objetivo de confiscar sus patrimonios. Fue esto lo que provocó las primeras conspiraciones serias contra la vida del emperador. La más importante se desarrolló en el año 65, instigada por el patricio Calpurnio Pisón. La represión ordenada por el emperador cobró decenas de víctimas, entre ellas el filósofo Séneca y su sobrino, el poeta Lucano. Tras este episodio, las costuras del imperio empezaron a estallar, sobre todo en Judea, donde una rebelión en el año 66 hizo peligrar la posición de Roma en Oriente. La peor de las pesadillas de Nerón comenzó a pocas millas de Italia, en la Galia. Allí residía en la ciudad de Lyon Julio Vindex, un astuto y ambicioso noble galo, senador e hijo de senador, cargo de senador que se concedió a muchos jefes de las tribus galas aliadas de Roma. Vindex estuvo al servicio de Nerón y fue nombrado gobernador de la Galia Lugdunense, un rango de propraetor. Desde su palacio de gobernador en Lyon, Vindex pudo contemplar el estado de la ruina económica en que se encontraban las Galias a causa de la avaricia de los recaudadores de impuestos y la inacción de las autoridades romanas. La élite gala, apenas romanizada, estaba presta a volverse contra Roma, y Julio Vindex se convirtió en su cabecilla. Desde Lyon, escribió a otros gobernadores del imperio para manifestarles sus quejas y preparar un alzamiento contra el emperador, considerado el causante de todos los males. Finalmente, en marzo del año 68, Vindex se proclamó campeón de la libertad contra Nerón, y en una serie de brillantes discursos transmitidos por Tácito, en su libro Historias, llamó a la rebelión de todos los ciudadanos, tanto galos como romanos, para liberar al imperio de la vergüenza de ser gobernado por un hombre ridículo que tan solo pensaba en que lo aplaudieran como cantante y que incluso había matado a su madre, Agripina. Aunque Vindex consiguió la adhesión de varias tribus y ciudades galas, entre ellas la actual Vienne, no hay que considerar su movimiento como una rebelión nacionalista, sino como un pronunciamiento militar, un golpe de estado llevado a cabo por quien era un senador y gobernador romano. De hecho, sabiendo que él, un galo hijo de galos, no podía postularse como emperador, Vindex trató de atraerse a Galba, gobernador de la Hispania Tarraconense, quien descendía de la noble familia republicana de los Sulpicios. En una carta, el líder galo invitó a Galba a que se proclamara emperador en Hispania y marchara contra Nerón, prometiéndole el apoyo de su provincia, de 100.000 galos voluntarios y del gobernador de la Galia Narbonense, Lucio Vinio. Galba, sin embargo, tenía dudas. Personalmente añoraba la época en que Roma fue una verdadera república y no estaba dominada por una sola familia, pero era consciente de que aquello pertenecía al pasado. Por otra parte, tenía ya 70 años y carecía de hijos.
Sus posibilidades de éxito parecían escasas. Solo contaba con una legión en Hispania, las tropas galas y la legión de León. Magro respaldo frente a las 7 legiones de la frontera germana, que por ahora eran leales a Nerón. La incertidumbre de Galba aumentó cuando las legiones y las tropas auxiliares de Germania, al mando del general Verginio Rufo, decidieron sofocar la rebelión de Vindex. Este intentó parlamentar con los jefes de estos ejércitos, pero la tentación del botín pudo más y los legionarios se lanzaron sobre los voluntarios galos en la mal llamada Batalla de Besancón, una masacre en la que murieron más de 20.000 partidarios de Vindex, quien acabó suicidándose. La primera noticia del alzamiento de Vindex llegó a Nerón cuando se encontraba en Grecia, donde había ido a pasar el invierno. Al principio no se la tomó muy en serio. La Galia Lugdunense estaba lejos y ninguna otra provincia se había unido a la rebelión. Vindex, además, tan solo disponía de una legión, y el Senado y los pretorianos seguían respaldando al emperador legítimo. De hecho, algunos pensaron que Nerón hasta se alegró de la revuelta, porque le daba una excusa para saquear la provincia y llenar sus arcas vacías por sus dispendios y excesos. Uno de sus consejeros persuadió a Nerón de que volviera a Italia. El emperador desembarcó en Nápoles y desde allí fue acercándose a Roma. Las noticias eran cada vez más alarmantes y ni siquiera la derrota y la muerte de Vindex trajo un alivio, puesto que las legiones de Rufo, una vez obtenida la victoria, se alzaron contra Nerón y quisieron proclamar emperador a Verginio Rufo. Aunque éste se negó a asumir el imperium, Galba, por su parte, se proclamó enemigo de Nerón el 2 de abril del año 68 en Cartagena y aceptó el título de general del Senado y del pueblo de Roma, aunque todavía no el de emperador como querían sus tropas. Nerón, finalmente, entró en Roma presa del pánico, según Suetonio. El emperador había tomado medidas contra los rebeldes, pero algunos resultaron contraproducentes. Por ejemplo, envió asesinos contra los gobernadores provinciales que parecían dispuestos a apoyar a Vindex, acción que sirvió únicamente para empujar a los indecisos a la rebelión. Galba, en Tarranoga, decidió sumarse al alzamiento tras interceptar a uno de estos asesinos dirigidos contra él. Nerón también pensó ejecutar a todos los galos que se encontraran en Roma, pero la idea se desestimó por la imposibilidad de llevarla a cabo. Suetonio añade otros planes de Nerón, como envenenar a todos los senadores en banquetes o incendiar Roma después de azuzar a las fieras del circo contra la población, pero esto son claramente invenciones posteriores. Cuando la noticia de la proclamación de Galba como emperador llegó a Roma, Nerón se mostró en público como un demente. Suetonio cuenta que el emperador cayó sin sentido y permaneció en este estado durante largo tiempo, privado de la voz y medio muerto. Cuando recobró el conocimiento, se desgarró las vestiduras y se golpeó con furia la cabeza. Aún así, intentó reaccionar y decidió que era necesaria una expedición contra los rebeldes. Depuso a los cónsules para ocupar él solo su puesto y dirigir en persona la ofensiva, y envió por delante 2 contingentes legionarios hasta las Galias, al tiempo que hacía venir a Roma tropas de germanos, ilirios y britanos. Además, reclutó una legión entre los marineros y remeros de la flota de Ostia y comenzó a instruirla para el combate. Pero algunas de las medidas bélicas de Nerón no hicieron sino aumentar su impopularidad. Según Suetonio, ordenó que a sus concubinas les cortaran el pelo y las armaran para que combatieran como amazonas. Ante la falta de voluntarios, llenó sus filas de esclavos. También ordenó a todos los ciudadanos que aportaran al Estado parte de sus fortunas o el alquiler de un año de sus viviendas. Por si eso fuera poco, en unas semanas en que Roma había falta de trigo, llegó a la ciudad un navío procedente de Alejandría, cargado no solo con el ansiado cereal, como cabía esperar, sino con toneladas de arena para los espectáculos de gladiadores a los que era tan aficionado Nerón. No es de extrañar, pues, que entre el pueblo romano se difundiera una aversión general contra su emperador. Al cabo de unas semanas, mientras estaba almorzando, Nerón recibió una carta en la que se le informaba de que el general que había enviado a Galia se había pasado al bando de Rufo. El emperador tuvo un ataque de ira. Según Suetonio,
Hizo añicos la carta, volcó la mesa y estrelló contra el suelo 2 copas de gran valor. Desde ese momento se dio cuenta de que el ejército no lo defendería. Pensó entonces en pedir clemencia a Galba o excusarse públicamente ante el pueblo en el foro. También concibió diversos proyectos de huida, a Partia o bien a Alejandría, donde creía que podría ganarse la vida tocando la cítara. A la hechicera Locusta le pidió un veneno. Por último, temiendo por su seguridad, corrió a refugiarse en los jardines de Servilio. La suerte de Nerón se encontraba en esos momentos en manos de los pretorianos. Esta guardia de hierro de los emperadores solo estaba atenta al mantenimiento de sus privilegios y soldadas, y ahora dudaba sobre quién se los podría garantizar mejor: Nerón, Verginio Rufo o Galba. Uno de los jefes de los pretorianos, Nínfido Sabino, se convenció de que los ejércitos más cercanos a Roma eran contrarios a Nerón, y de que para salvación de los pretorianos más valía deshacerse del emperador y apoyar al aspirante Galba. Ninfidio obligó a retirarse al otro jefe de la guardia, el antaño todopoderoso Cayo Ofonio Tigelino, y convenció a los pretorianos de que lo secundaran a cambio de una suculenta recompensa: 2000 sestercios. En la noche del 8 de junio del año 68, Ninfidio ordenó a los pretorianos de guardia en el Palacio Imperial que abandonaran el edificio, es decir, que abandonaran a Nerón a su suerte. En su residencia de los jardines de Servilio, el emperador decidió huir de Roma. Quiso convencer a los tribunos y centuriones del pretorio de que lo acompañaran, pero todos se escabulleron. Uno incluso le respondió con un verso de la Eneida de Virgilio: ¿es acaso una desgracia tan grande morir? Finalmente, Nerón se marchó con unos pocos fieles, sus libertos Faonte y Epafrodito y su amante Esporo. Los 4 se dirigieron a la villa del primero de ellos, Faonte, situada al noreste de la ciudad, con la intención de esperar allí un barco para huir a Egipto. Esto permitió a Sabino argumentar ante los pretorianos y al día siguiente ante el Senado que el emperador había abdicado de sus derechos y había abandonado Roma y a los romanos. Pero los pretorianos proclamaron a Galba emperador y luego el Senado decretó la pena de muerte para Nerón como enemigo público del Estado. El derecho romano reservaba un final adecuado a dicho crimen: ser amarrado con una soga y desnudado y golpeado con varas hasta la muerte. Las noticias de su condena a muerte por el Senado le llegaron de manera indirecta a Nerón a la villa donde se hallaba escondido. Por temor al espantoso suplicio que le reservaban los senadores, el emperador decidió suicidarse con su daga, pero finalmente no pudo, no quiso o no acertó a manejarla él mismo. Tras dejarnos su última frase: «Júpiter, qué gran desgracia muere conmigo», su liberto Epafrodito le hundió el puñal en la garganta hasta matarle. Es irónico que quien pensaba pasar a la historia como un gran cantante muriese por una herida en la garganta. Con el suicidio asistido del tirano, muchos creyeron que sería posible restaurar el antiguo régimen republicano. Los romanos corrían por las calles eufóricos y muchos llevaban el gorro frigio de los libertos para señalar el triunfo de la libertad. Pero los pretorianos habían proclamado emperador a Galba. Roma seguiría siendo un imperio. Lo que sí llegó a su fin con la muerte de Nerón fue la dinastía Julio-Claudia, aquella que habían fundado los 2 golpistas más famosos de la historia de Roma, Julio César y Augusto. Recibamos un timbre postal para viajar en el tiempo a Estados Unidos. Siendo un exitoso editor y periodista, protagonista de la Revolución estadounidense en 1776, Benjamin Franklin llegó a la cúspide de la fama por sus famosos inventos,
por lo que hablaremos de uno que evitó muchos daños materiales y pérdidas humanas. Hace 268 años, el 15 de junio de 1752, Franklin inventó el pararrayos. Demostró que las nubes están cargadas de electricidad y que las tormentas son fenómenos eléctricos. Los rayos ionizados son dirigidos al pararrayos evitando daños físicos y materiales. En sus experimentos, observó que los objetos puntiagudos atraían y transmitían con mayor eficacia la electricidad que los objetos romos, es decir, que no tienen punta ni filo. Diseñó una vara de hierro terminada en punta, la colocó en lo alto de un edificio que seguramente atraería la carga eléctrica de una tormenta, transmitiéndola hacia la Tierra mediante un cable antes de que cayera el rayo. Llevaba bastante tiempo dándole vueltas a la idea de que la electricidad de las tormentas provenía de una diferencia de potencial entre las nubes y el suelo. Las nubes, al friccionar entre sí, se cargaban negativamente con respecto a la superficie terrestre. Cuando la diferencia de cargas se hacía muy grande, se producía una descarga de duración muy breve, pero con potencia extrema entre esas nubes y el suelo. Al principio, los propietarios de varios edificios se negaron a colocar un pararrayos, pero al ver que muchas iglesias seguían quemándose a diferencia de los edificios que lo instalaron con óptimo resultado, terminaron por aceptar ese útil y gran invento. Hace 235 años ocurrió el primer accidente aéreo con saldo de 2 muertos. Todo comenzó cuando el profesor de física y química francés Jean-François Pilac de Gossiac quedó fascinado ante el globo aerostático de los hermanos Montgolfier, que en 1783 había sido exitosamente presentado en los jardines del Palacio de Versalles ante la mirada sorprendida y cautivada del rey Luis XVI, su esposa María Antonieta y 130,000 espectadores más. Así que Gossiac, siendo ayudante de cámara del monarca, le solicitó autorización para ser el primer tripulante de la Montgolfiera, como le llamaban a ese enorme globo de aire caliente de la que suspende una canasta grande de mimbre. Ya con su aprobación realizó varios intentos y finalmente el 15 de junio de 1785, junto con el abogado Pierre Gomin, despegaron de la Boulogne, Francia, para cruzar el Canal de la Mancha con destino a Inglaterra. Aquel primer globo tripulado estaba pasando a la historia como la primera nave aérea. Todo parecía ir bien, pero un cambio en la dirección del viento truncó su suerte a 5 kilómetros del punto de partida. El globo se desinfló súbitamente y se estrelló. Ambos fallecieron, convirtiéndose en las 2 primeras víctimas de accidente aéreo. Probablemente Gossiac pudo haber dejado un gran legado en la historia de la aeronáutica de la que fue pionero, pues en el momento del accidente tenía solo 31 años. Dejemos volar nuestra imaginación con la recomendación literaria de Nancy Espinosa. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy su amiga Nancy Espinosa de Entre Música, Libros y Café. Me da un gusto enorme poder saludarlos nuevamente a la distancia y por este medio. Y bueno, seguimos con las recomendaciones literarias, seguimos aprovechando que estamos en casita. Vamos a verle ese lado positivo de estar en familia, de estar en casa, de relajarnos, de darnos por lo menos unos 10-15 minutos para poder dedicarlos a la lectura. Puede ser acompañado con una música de fondo, tranquila, relajada, o como a mí, en mi caso, a mí me gusta leer y tener música pues a un poco volumen alto. Me gusta últimamente estar con esa combinación medio extraña, leyendo y teniendo música de fondo, y pues si se puede acompañar con un cafecito, un chocolatito, un tecito, pues háganlo. La verdad es que las lecturas nocturnas son muy, muy, muy buenas. A mí me han servido, he estado aprovechando los insomnios también, y yo creo que debemos de aprovechar cada oportunidad, cada momento que tengamos para hacer lo que nos gusta. No solo la lectura, no sé, cantar, bailar, contar chistes con los hijos, con la familia, hacer ejercicio, preparar alguna receta. En fin, hay muchas cosas que podemos hacer en casa que no implican de mayor esfuerzo, más bien un poco de dedicación y sobre todo que nosotros estemos tranquilos, que estemos disfrutando, que nos olvidemos y nos relajemos un poco de todo lo que está pasando con la pandemia, con el COVID, y lejos de crear paranoia o miedo a los más pequeños de casa, pues tratemos de brindarles un espacio agradable,
un momento divertido y, ¿por qué no?, también cultural y de aprendizaje. En esta ocasión, el libro del cual yo les voy a hablar es un niño aventurero, es un niño que le gusta de cierta manera viajar, que le gusta conocer, que tiene amigos, pues como cualquier niño, ¿no? Es de un novelista, digamos, de los mejores novelistas que el mundo ha tenido. Estoy hablando de Charles Dickens. El libro más o menos dice que Dickens está vivo. A casi 150 años de su muerte, tiene la misma popularidad que en vida o quizá mayor. Se le encuentra entre los mayores novelistas no solo de su idioma, que los tiene eminentes, y de su siglo, en el que se encuentran los máximos, sino también de todas las lenguas y de todos los tiempos. La obra de Dickens es una mina inagotable, un desván lleno de útiles recursos. Oliver Twist, uno de los libros más gustados de uno de los mejores novelistas que el mundo ha tenido, relata las desventuras de un niño huérfano en el escenario de la sociedad victoriana. Es una historia de tinte realista que destila crítica social con un estilo muy ameno. Bajo una luz u otra, seguirán vivos muchos de sus personajes, llamarán la atención y se meterán por unos minutos, unas horas, unos días o quizá toda la vida en las vidas de sus lectores. Oliver Twist fue la recomendación de esta semana. Te envío abrazos virtuales, te envío muchos saludos y mi agradecimiento total para Postales del Mundo. Que sigan pasando una semana increíble. Soy Nancy Espinosa de Entre Música, Libros y Café. Hasta la próxima. ¿Se imaginan un hotel de lujo en medio de la sabana sudafricana? Todo es posible porque Kruger Shalanti es el nombre de un tren-hotel que fue adaptado en medio del puente ferroviario Selati a 15 metros de altura, que espera ser inaugurado en diciembre de este año. Los vagones que ya estaban en desuso ahora ofrecerán a los visitantes espectaculares vistas de la fauna que hay en la reserva ecológica del Parque Kruger, que con 2 millones de hectáreas protege a 147 especies de mamíferos, 508 de aves y 50 de peces. Este singular complejo hotelero que se encuentra fijo se ubica en el nordeste de Sudáfrica. Cada vagón fue transformado en elegantes y cómodas habitaciones que suman 31. Estas están repartidas en 2 plataformas, 24 distribuidas en 12 vagones, y las 7 restantes se encuentran a un lado del puente, en tierra, en un escenario que los propietarios del complejo denominaron Jefe de Estación. Debajo de la estructura, el río Selati es el remanso de leones, antílopes, impalas, elefantes, búfalos, jirafas, hipopótamos, cocodrilos y una gran cantidad de aves. Al estar ubicado sobre el puente, el hotel no tiene ninguna interferencia ni relación con los animales salvajes. Cada habitación tiene grandes ventanales y fueron empleados varios artesanos de la región para darle el toque autóctono en la decoración. Este peculiar hotel también cuenta con un restaurante y bar, que se suman a una terraza construida sobre el puente y una piscina que se asoma al vacío, con el río y la vegetación debajo de los bañistas. Al convoy se accede por una pasarela que cruza de punta a punta la plataforma, y aproximadamente a la mitad de esta construcción hay una cubierta comunitaria con hamacas que goza de un paisaje impresionantemente bello. El puente fue originalmente construido en 1912 para permitir el paso de la línea ferroviaria del Selati, y las corridas fueron canceladas en su totalidad en 1973 porque frecuentemente ocurrían los accidentes con animales. Abordemos un tren que nos lleve al mundo de la música. Nacido el 9 de junio de 1915, a Les Paul se le reconoce por haber ayudado a definir el sonido del rock and roll. Lester William Polsfus, mejor conocido como Les Paul,
Comenzó a tocar la armónica a la edad de 8 años antes de aprender el piano y luego cambiar a la guitarra. Fue innovador desde el comienzo porque él mismo ideó un sistema para sujetar la armónica al mismo tiempo que tocaba la guitarra. Con el tiempo construyó su más famoso instrumento en 1940, la Gibson Les Paul, conocida como DeLoge. Se trataba de un bloque macizo de 4 pulgadas por 4 pulgadas de madera de pino con un puente, 2 pastillas pickups y un mástil Gibson. Más tarde revolucionó el arte de la grabación con innovaciones como el multitrack en pistas superpuestas en capas. Con la que sería su mujer, Mary Ford, grabaría sus primeros discos en los años 50, con técnicas completamente avanzadas y que incluían hits como How High the Moon, The World is Waiting for the Sunrise, I'm Sitting on Top of the World o Vaya con Dios. El guitarrista de jazz, country y blues, compositor, luthier e inventor, fue incluido en 1988 en el Salón de la Fama del Rock and Roll como un arquitecto. A propósito de recuerdos, algunos han dejado heridas y terribles cicatrices a lo largo de nuestra historia. El halconazo es uno de ellos. El 10 de junio de 1971, hace 49 años, ocurrió uno de los acontecimientos más brutales de la historia de México, el halconazo. Poco antes de que se cumplieran 3 años de aquel trágico suceso del inolvidable 2 de octubre del 68 en Tlatelolco, la historia de represión y mentira se repetía. El presidente Luis Echeverría Álvarez se desligó de los hechos, nunca aclaró la situación que fue siempre negada oficialmente. Nunca nadie se responsabilizó y mucho menos fue llevado ante la justicia. Frente a la Escuela Nacional de Maestros en el Metro Normal sobre la calzada México-Tacuba, inició la marcha de estudiantes de la Universidad de Monterrey, rumbo al Zócalo capitalino. A ellos se unieron estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional. Pedían al gobierno de México democratización de la enseñanza, educación de calidad para todos, libertad política, control del presupuesto universitario en manos de profesores y alumnos y fin a la represión gubernamental, entre otras cosas. Nunca se imaginaron lo que vendría. Las calles que desembocaban a la Avenida de los Maestros estaban bloqueadas por granaderos y agentes policíacos, los cuales impidieron el paso de los estudiantes. Había tanquetas antimotines a lo largo de Melchor Ocampo junto con transportes del ejército, los cuales se ubicaban cerca del colegio militar y transportes de granaderos en un enorme contingente policíaco en el cruce de las avenidas Melchor Ocampo y San Cosme. Un grupo de choque entrenado por la Dirección Federal de Seguridad y la CIA, conocida como los Halcones, llegaron en camiones y camionetas grises, así como en transportes de granaderos, y atacaron brutalmente a los estudiantes desde las calles aledañas. Los paramilitares venían armados con varas de bambú, palos de kendo y porras, por lo que en un principio fueron fácilmente repelidos por los universitarios. En contraataque, balas calibre 45 y carabinas 30 M2 abatieron a jóvenes que corrían para salvar su vida. El objetivo de los halcones era la de matar. El tiroteo se prolongó por varios minutos. Algunos transportes daban apoyo logístico al grupo paramilitar, dotándolo con armas y transportes improvisados, como lo fueron automóviles privados, camionetas, patrullas policíacas e incluso una ambulancia de la Cruz Verde. Los heridos fueron llevados al Hospital General Rubén Leñero, pero fue inútil, pues los halcones llegaron al nosocomio y allí dieron remate a los jóvenes aún en el quirófano, intimidaron a los internos, al personal de enfermería y médico. El número de muertos fue cercano a 120, entre ellos un muchacho de 14 años, Jorge Callejas Contreras. Por la noche, elementos del ejército resguardaron el Palacio Nacional y el entonces presidente Luis Echeverría anunció una investigación sobre la matanza y afirmó que castigarían a los culpables. Mientras tanto, el regente de la ciudad, Alfonso Martínez Domínguez, y el procurador general, Julio Sánchez Vargas, negaron que hubiera halcones, y los jefes policíacos culparon a los estudiantes de haber creado grupos extremistas dentro de su propio movimiento, quienes finalmente habrían atacado a sus compañeros. Luego de una semana, el 15 de junio, el procurador Martínez Domínguez presentó su renuncia a Echeverría y negó en su comparecencia ante la Procuraduría General de la República tener conocimiento de la existencia de los halcones.
Sin embargo, el 23 de junio de 1971, la Dirección Federal de Seguridad detuvo a un exhalcón y logró obtener, además de 50 credenciales de estudiantes presuntamente atacados por integrantes de ese grupo, 2 tarjetas en las que Díaz Escobar habría retransmitido las órdenes de Martínez Domínguez. Actualmente, estos documentos se encuentran en el Archivo General de la Nación bajo el registro 2438. El contenido de las tarjetas fue: Nota. La siguiente remesa recomienda al señor regente aplicar todo el rigor del tratamiento. Se trata de cabecillas. PDT, para escarmiento háganlo frente a los demás detenidos. Por su parte, el coronel Manuel Díaz Escobar afirmó que, como cualquier ciudadano, por medio de la prensa supo de la existencia de personas a quienes la imaginación popular los ha denominado halcones, pero en caso de existir, no tenía nada que ver con la oficina a su cargo. Sin embargo, el militar era nada menos que el jefe máximo de ese grupo desde 1966. Los halcones eran militares provenientes de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, como Víctor Manuel Flores Reyes, Rafael Delgado Reyes, Sergio San Martín Arrieta, Mario Efraín Ponce Cibaja y Candelario Madera Paz. Todos se convirtieron en instructores del grupo, pero el 11 de junio de 1971 recibieron la orden de desmantelar todos los campos de entrenamiento y desaparecer del Distrito Federal. Al no tener ingresos comenzaron a robar y varios de los halcones fueron detenidos tras asaltar bancos y comercios. Entre 1972 y 1975 confesaron su participación en el grupo, en la matanza del 10 de junio y cómo las órdenes provenían desde los más altos mandos del Departamento del Distrito Federal por conducto de Díaz Escobar, y que éste había llegado a ese cargo por orden de Luis Echeverría, desde que fungía como secretario de Gobernación. El juicio relativo al Jueves de Corpus concluyó formalmente el 26 de julio de 2005, luego de que la magistrada del Quinto Tribunal Unitario, con sede en la Ciudad de México, Antonia Erlinda Velasco Villavicencio, negara las órdenes de aprehensión solicitadas en contra del expresidente Luis Echeverría y el exsecretario de Gobernación Mario Moya Palencia por el delito de genocidio. Como dato curioso, en 2018, el destacado director de cine Alfonso Cuarón demostró con su película Roma la utilidad del cine como medio de denuncia, como catalizador de la memoria colectiva y como medio de difusión de la historia, pues en ella presenta imágenes de este acontecimiento histórico. Ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por escucharnos. No olvides seguirnos en Twitter como @postales_mundo y en Instagram como @postalesmundo. Hasta pronto.